The name D.L. Moody might not be well known today. In fact, it isn't well known, only in certain circles. But in the 19th century, D.L. Moody was the most famous evangelist in the world. He was the Billy Graham of his day. His sermons were rather simple. They were easy gospel messages, easy to understand, and they were characterized by an emphasis on God's love for sinners. Many people don't realize that wasn't always the case with Moody. You see, in the early years of his preaching, D.L. Moody stressed God's judgment while paying little attention to God's love for sinners. But then something happened to him that was to change the course of his life and ministry. Moody had invited a 27-year-old evangelist from England by the name of Henry Morehouse to preach for a week at his church in Chicago. But what surprised those who heard Morehouse was that every one of his sermons that week was on the same subject, and he used the same Bible text. It's on the love of God, using John 3:16 each night as his starting point. Every evening, Henry Morehouse went from Genesis through the book of Revelation, showing that God so loved the world. And by the time the week had ended, these messages had profoundly impacted D.L. Moody. Here's Moody's description of how this young Brit's preaching on God's love affected him. He said, for 6 nights he had preached on this one text. The 7th night came, and he went into the pulpit. Every eye was upon him. He said, beloved friends, I've been hunting all day for a new text, but I cannot find anything so good as the old one. So we will go back to the 3rd chapter of John and the 16th verse. And Moody said he preached the 7th sermon from those wonderful words, God so loved the world. And Moody said, and I remember at the end of his sermon, he said, my friends, for a whole week I've been trying to tell you how much God loves you, but I cannot do it with this poor stammering tongue. If I could borrow Jacob's ladder and climb up into heaven and ask Gabriel, who stands in the presence of the Almighty, to tell me how much love the Father has for the world, all he could say would be, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Now, upon hearing this 7th and this final sermon on God's love for sinners, Moody was unable, he said, to hold back tears. He said this, I never knew up to that time that God loved us so much. This heart of mine began to thaw out. I could not keep back the tears. It was like news from a far country. I just drank it in. So did the crowded congregation. I tell you, there is one thing that draws above everything else in the world, and that is love. As a result of his preaching on God's love by Henry Morehouse, Moody began to study what the Bible said about love, and it absolutely revolutionized his life and his ministry. He later explained what happened to him with these words. He said, I took up that word love, and I do not know how many weeks I spent in studying the passages in which it occurs, till at last I could not help loving people. I've been feeding on love so long that I was anxious to do everybody good I came in contact with. He said, I got full of it. It ran out my fingers. You take up the subject of love in the Bible, you'll get so full of it that all that you have got to do is to open your lips, and a flood of the love of God flows out upon the meeting. There's no use trying to do church work without love. A doctor, a lawyer may do good work without love, but God's work cannot be done without love. Now, folks, what D.L. Moody experienced when he immersed himself in the study of God's love is what I hope each of us is experiencing by our ongoing study of 1 Corinthians 13, the love chapter. Moody said that he had been, and I quote, feeding on love so long that he was eager to do everybody good that he came in contact with. See, D.L. Moody's life was transformed as he exposed his mind, his thinking, to God's word on the subject of his love. So it literally made him a more loving
person. And literalmente that's en una my persona hope, más and that's my amorosa. prayer Y for esa es us mi as a esperanza y mi congregation, oración por that as a nosotros, result que of a all través of de las these muchas many semanas de estar weeks of being expuestos a la exposed to descripción de Paul's Pablo divine del amor, description of God's love in 1 en una Corinthians descripción 13, divina that you're en Primera finding that Corintios these de 13, que truths están are encontrando estas life-changing. verdaderas So that, like estas Moody, you're eager to verdades show para que los love to cambien la those vida, that de you modo come que in como contact Moody with. estén ansiosos That's por really mostrar the amor a purpose aquellos con of los que our entran en study these contacto. days, of our study of this chapter. See, Y we don't ese es el simply want to propósito de understand nuestro what the Bible estudio de este says about capítulo. Ustedes love no in queremos simplemente theory. entender lo que We significa el want amor these en truths to teoría, change us. amar a los demás. We want Queremos que estas these verdades truths to get into cambien our nuestras hearts and actitudes y minds nuestras and change our conductas, attitudes and de our modo que behavior so that we are nuestro more loving in the way que that we seamos más treat amorosos en la one manera another. en That's que nos tratamos precisely why unos a Paul wrote otros. 1 Corinthians Y es 13. precisamente He por eso que explains Pablo the escribió la reason for this primera de Corintios chapter 13. on Él love in the explica very la last razón verse of de este chapter capítulo 12 when sobre he el says, amor en el but último you versículo del are capítulo earnestly 12, desiring the greater donde gifts, but I show you a still more yo les excellent enseño way. un It was because the regalo mejor. Corinthians Y were fue a porque los congregation of corintios eran una self-centered, congregación de individuos proud, self-promoting, egocéntricos, orgullosos y self-absorbed people autopromotores who coveted que certain codiciaban ciertos high-profile dones espirituales de speaking alto gifts in order to perfil show off and para gain attention mostrarse and y recognition for ganar themselves. atención y That Paul reconocimiento says, por sí I'm going to mismo. show you a more Pero excellent way, Pablo and les that more muestra una excellent manera más way excelente to de live vivir, is the y way ese of camino es love. el camino So del instead amor. of only thinking about Entonces, de modo que en themselves, lugar de pensar they solo would en sí begin mismos, to put love into action by empezarían a poner el putting amor love, en acción, loving others in the church, poniendo a los putting demás the en la interests of iglesia y others sus in the church intereses ahead of their por own. delante de And so los for the suyos. last few weeks, Y we así, have spent durante our las time últimas semanas looking hemos pasado at the nuestro first tiempo mirando las 6 primeras 6 descriptions that Paul descripciones gives que about Pablo love. He da says sobre that el love is amor. patient. Y dice que el amor es It suffers a paciente, long ya que time with sufre difficult mucho people tiempo con without gente becoming difícil angry. sin He enojarse. tells us that love Él is nos dice also que el kind amor and that it does también es bueno, beneficial, en que hace kind, cosas good things útiles for y others, even beneficiosas those who para are los difficult demás. to get along with. He says love is not Incluso jealous because love para wants aquellos the con los que son best difíciles de for others. llevarse, y It el wants amor, others to él be dice, no blessed, es so it celoso porque rejoices when quieren others que are los demás blessed. sean bendecidos por Dios. Neither does love boast El amor or no brag se because it jacta doesn't lift y itself se up alarde above others and porque doesn't no want quiere que others otros to be tengan celos envious, to de be ellos. jealous of them. Love El is amor not arrogant, he tampoco es says, because arrogante it serves porque others. It sirve a doesn't los want others demás to y no feel quiere que inferior nadie se to sienta them. inferior a Doesn't have a ellos. superiority Y complex. no tiene un And complejo de he tells superioridad. us love is Y not dice, rude y el because amor no es grosero it is porque well-mannered, es it bien is educado y considerate of the considerado de los feelings of others. sentimientos de los Now, as we demás. continue, Mientras que continuamos hoy en día en nuestro estudio, vamos a ver una descripción más importante del amor. Originalmente había planeado cubrir 3 descripciones más del amor, pero cuando más estudié, más me quedó claro que la importancia de esta siguiente descripción del amor, y así quiero que tomemos una mirada bastante profunda a esta descripción particular. Tenemos que, yo estaba tan envuelto en esto y que quisiera que tomáramos una descripción más completa. Y esa descripción particular es que el amor no es egoísta. Y si ven en el versículo 5, Pablo dice, el amor no busca lo suyo. Una vez más, el apóstol Pablo presenta el amor de una manera negativa para describir lo que el amor no hace, cómo el amor no se comporta. Dice que los que aman no buscan poner sus propios intereses por delante de los intereses de los demás. Lo que él está diciendo es que el amor no está preocupado por sí mismo. El amor no insiste en conseguir su propio camino. El amor no es egoísta y egocéntrico. Déjenme ponérselo simplemente y sin rodeos. Lo que Pablo quiere decir con esta palabra es que el amor no es egoísta. No es... hay un sentido en que esto es realmente el corazón de todo lo que el apóstol está diciendo sobre el amor. Verá, aunque el egoísmo es una descripción del amor, como todas las anteriores que Pablo nos ha dado, también es diferente de todas las demás descripciones, porque se dirige a la raíz de todos nuestros fracasos de ser amorosos. Es por egoísmo que nos impacientamos con los demás. Y debido al egoísmo, no somos buenos ni amables con los demás. Es nuestro egoísmo lo que nos hace ser celosos y envidiosos de los demás. Nos presumimos
y nos jactamos de nosotros mismos porque deseamos egoístamente que otros piensen muy bien de nosotros. Es nuestro egoísmo lo que nos lleva a considerarnos arrogantemente mejor que otros y somos los únicos que importa. Y entonces, por egoísmo, actuamos rudamente y nosotros, la verdadera, es doloroso esta verdad. Cuando estamos preocupados por nosotros mismos, de modo que todo lo que pensamos es conseguir salirnos con lo nuestro y avanzar nuestros intereses e insistir en lo que consideremos nuestros derechos, entonces nuestra propia mente nos convertimos en el centro de nuestro universo, por lo que pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros y nadie más importa. De hecho, cuando tenemos una mentalidad egocentrística, vemos que otras personas solo existen para fomentar nuestros intereses y causas. Y si no lo hacen, se lo reclamamos. Los tratamos de manera completamente contraria al amor. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios. Usted ve, como hemos notado muchas veces, esta era una congregación llena de individuos egoístas y llenos de sí mismos. No tenían ninguna consideración por nadie, sino por ellos mismos. Por lo tanto, cuando se trataba de la vida de su iglesia, su egoísmo se expresó en una serie de formas que crearon todo tipo de problemas graves. Ya hemos visto en mensajes anteriores cómo su egoísmo en el uso de sus dones espirituales intimidó a algunos y era un problema y los hizo sentir insignificantes en la vida de la iglesia. Y estaban intimidados y habían conflictos. Y la semana pasada les señalé que el egoísmo de ellos en sus servicios de adoración era un problema, creó un ambiente de caos. Mientras todos buscaban atención al hablar al mismo tiempo, porque ellos te decían que tenían un mensaje de Dios y con el resultado de que nadie era edificado, nadie fue edificado. También miramos a su egoísmo en la forma en que participaban de la cena del Señor y de la fiesta del amor, comiendo glotonamente como toda la comida antes de que otros llegaran, dejando egoístamente a muchos en la congregación hambrientos y trastornados, sobre todo los esclavos que no podían llegar allí a tiempo a las comidas. Entonces, por lo tanto, su egoísmo de estos corintios afectó muchas facetas de su vida en la iglesia. Y sin embargo, una área que fue particularmente problemática, que no hemos visto todavía, estaba en el área de lo que hoy se conoce como libertad o asuntos de conciencia, libertad de conciencia. Pablo dedica 3 capítulos de su carta a tratar con esto, por lo que entonces fue muy significativo y sigue siéndolo. Permítame mostrar lo que estaba pasando allí en la iglesia en Corintios. Uno de los principales problemas que enfrentaban los corintios tenían que ver con que si estaba bien o no comer comida que antes había sido ofrecida a los ídolos paganos en una ceremonia religiosa. Pablo aborda esta cuestión en los capítulos del 8 a 10 y él abre su enseñanza explicando que todo creyente en Cristo tiene un cierto conocimiento y entiende que solo ellos saben que solo hay un Dios verdadero y por lo tanto todos los otros dioses paganos son falsos. Simplemente no existen. Y note lo que dice Pablo en el capítulo 8 del 4 a 6. Dice, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, Él está haciendo un argumento teológico firmemente,
de que los paganos creen eso, pero nosotros sabemos la verdad, hay un solo Dios. Pero el problema es que los cristianos en Corinto, así también como todos los creyentes de aquellos días, ese problema al que se enfrentaron en lo que respecta a comer ciertos alimentos, era que en ese momento particular en la historia, parte de la forma en que los paganos adoraban era ofreciendo comida a sus dioses. Era la norma. Hicieron esto porque ellos creían que este sacrificio de alimentos les haría ganar el favor con sus dioses y así también como quitar cualquier demonio que se podía haber atado a la comida como manera de tener acceso a un ser humano. Entonces, una persona sería poseída de demonios. Entonces, la mayor parte de estos alimentos ofrecidos a estos dioses paganos fueron quemados en un altar. Y eso era todo. Sin embargo, no toda la comida que sobraba era utilizada, la comida que sobraba era utilizada en fiestas paganas malvadas o fue vendida en el mercado de la ciudad para el consumo. Las personas la compraban. Ahora, este es el dilema en que se enfrentaron estos primeros cristianos. Muchos de ellos eran gentiles que habían sido salvos de este tipo de paganismo idolátrico, donde habían participado regularmente en ofrecer comida a un dios falso. Ellos fueron criados de esa manera y eso era lo que hacían. Pero ahora eran salvos y habían llegado a comprender que como todos los cristianos lo hacen, que sus dioses anteriores eran todos falsos, porque solo hay un Dios verdadero, no muchos. Todos los otros ídolos paganos, los que habían adorado y sacrificado su alimento, no existían, eran falsas deidades. La invención de la imaginación de los hombres y el engaño de Satanás, de la religión falsa. Este es el conocimiento que estos primeros creyentes, salvados del paganismo, comprendieron. Sin embargo, aunque entendían esto en un sentido teológico en su cabeza, no todos ellos se sentían cómodos comiendo comida del mercado que había sido ofrecida a un ídolo. Y la razón de esto es porque estos alimentos les recordaban sus viejas vidas pecaminosas y asociaban estos alimentos con el paganismo. Por lo que algunos de estos cristianos, y especialmente los nuevos conversos, no sentían la libertad en su conciencia de comer de estos alimentos y participar en estos alimentos. Y para ellos, comer de esos alimentos que habían sido sacrificados a un ídolo los haría sentirse culpables. Ellos se sentían vergonzosos, inmundos ante Dios, como si todavía estaban participando y practicaran su viejo paganismo. Sentían que era un pecado contra Dios. El problema era que no tenían una conciencia limpia, clara, para comer esa comida. Y en buena conciencia no podían comer esa comida. Y eso es lo que Pablo explica de este problema en el versículo 7. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Aunque es cierto que no hay tal cosa como un ídolo que es una deidad real, algunos creyentes salvados de la idolatría tendrían una conciencia contaminada si comían alimentos que habían sido sacrificados a un ídolo. Y al violar su conciencia, que es un monitor moral puesto en nosotros por Dios, sentirían culpa y vergüenza ante el Señor. Y esa era la forma en que muchos de los nuevos conversos en Corintio se sentían. Y quizás también mayores, pero ellos simplemente no podían acceder, traerse ellos mismos a comer cualquier alimento que había sido sacrificado a un ídolo. Y note esto porque esto es significativo. La razón de que esto era tan importante para un cristiano es porque para un cristiano violar su conciencia haciendo algo que no se siente completamente cómodo haciendo, se siente incómodo. Incluso si la Escritura no lo prohíbe explícitamente, no solo lo hará sentirse culpable y sucio ante Dios,
sino que puede muy bien llevarlo a caer más en el pecado, ya que su conciencia se vuelve cada vez más callosa y no responde a la verdad de Dios. Entonces, ese es el problema, el sentirse culpable y sucio delante de Dios y caer. Se vuelve cada vez más calloso y no responde a la verdad de Dios y cae en más pecados. Se le hace un poco más fácil pecar y pecar y pecar. Ese es el problema. Ahora, quizás en este momento usted se está preguntándose, ¿cuál es el problema? Si ciertas personas en la iglesia se sentían incómodas comiendo ciertos alimentos, ¿cuál es el problema? Bueno, era un gran problema, porque el problema era que habían otros creyentes en la iglesia de Corintios que veían las cosas de manera diferente. No tenían ningún problema de comer alimentos que habían sido sacrificados a un ídolo, porque o eran judíos y no provenían de un fondo pagano donde esto era un problema, o bien eran gentiles que la conciencia no les molestó a participar de esta comida. No les molestaba. No era un asunto bíblico, era un asunto de su conciencia. Ellos ahora entendían que todos sus antiguos dioses paganos eran falsos, así que eso era todo. Habían sido convictos de eso y se dieron cuenta de que los alimentos que comían no tenían nada que ver con su caminar con Dios. Y en el versículo siguiente, el apóstol Pablo reconoce esta verdad, que comer ciertos alimentos o abstenerse de ciertos alimentos no nos hace más espirituales o menos espirituales. Espero que entiendan esto. Por lo tanto, lo que usted come se convierte en lo que comúnmente se conoce como un problema de la libertad, de la conciencia, lo que significa que es un tema en el que Dios le da la libertad en decidir qué hacer. No está prohibido en la Escritura, no está mandado en las Escrituras. Dios deja la decisión en tus manos, la decisión depende de usted. Entonces, eso es lo que Pablo dice en el versículo 8. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero aquí estaba el problema en Corintios y aquí es donde el egoísmo de ellos jugó un papel tan importante. Aquellas personas cuyas conciencias no se molestaron por comer alimentos que habían sido sacrificados a un ídolo, eran tan egoístas que se negaron a dejar de comer estos alimentos en presencia de sus compañeros cristianos con una conciencia más débil. Así es como Pablo lo presenta el problema. Los versículos 9, 13, aún en el capítulo 8. Él dice, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Los corintios eran tan pocos amorosos que se negaron a renunciar a su derecho a comer ciertos alimentos, e incluso si el comer esto conducía a la caída espiritual de un hermano o hermana en Cristo. Usted ve, si alguien que tenía una conciencia que le decía que no comiera ningún alimento que se le haya ofrecido a un ídolo, si veía a un cristiano con una conciencia fuerte comiendo este alimento, el que tenía una conciencia más débil se sentiría envalentonado a comer la misma comida también. Pero al hacer esto, al comer esa comida, lo haría tropezar y pecar por violar su conciencia y posiblemente caer más en el pecado y así arruinarlo espiritualmente, que es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo dice que esto no es solo un pecado contra un compañero cristiano, es un pecado contra Cristo mismo que murió para salvar a este individuo. Ahora, en lo que respecta a Pablo, él había decidido que nunca haría esto a un compañero creyente.
Él dijo, si la comida, que es el alimento que se había ofrecido a un ídolo, hace que mi hermano tropiece, nunca volveré a comer este tipo de comida para no hacer tropezar a mi hermano. Lo que hizo Pablo fue el gesto amoroso que debe hacerse, porque puso los intereses de los demás por delante de sus propios intereses. Pero ese no era el caso con los corintios, porque eran demasiados egoístas para renunciar a comer estos alimentos por el bien de sus hermanos y hermanas con una conciencia más débil. Ahora, congregación, usted puede preguntarse, ¿cómo es esto relevante para nosotros? Porque no tenemos un problema hoy sobre la comida sacrificada a un ídolo. Eso es cierto. Pero el problema que los corintios tenían no era realmente acerca de la comida, era acerca de ser egoístas, de ser pocos amorosos, de negarse a renunciar a lo que ellos percibían como sus derechos. Esto es muy relevante para nosotros. Permítanme ilustrar de lo que Pablo está hablando con algo con lo que podría estar familiarizado. Supongo, hace tiempo, es una persona atendiendo a Lakeside regularmente. Una persona que estaba aquí, hay una persona que le molestaba el perfume de una persona que había venido a la iglesia por primera vez. Y si tú te mueves, si tú te das el derecho, toma esa persona que vino por vez primera nunca regresó porque esa persona no pudo dejar su derecho por el beneficio de otros. Y déjenme decirles, con algo con lo que podría estar familiarizado, supongamos que tuviera el privilegio de dirigir a un judío ortodoxo a Jesús. Ahora, porque este individuo viene de un fondo judío ortodoxo, él ha seguido todas las leyes dietéticas kosher, o sea, comestibles según la ley judía del Antiguo Testamento en su vida entera, lo que significa que él nunca ha comido cerdo. Pero en este ejemplo vamos a continuar. Ahora, él es un cristiano ahora y usted ha entrado en una relación de discípulo con él y por lo tanto lo invita a almorzar donde usted va a tener un estudio bíblico con él. Y te apetece pedir un poco de cerdo, sabiendo muy bien que este hombre judío nunca había comido cerdo en su vida. Pero usted sabe que Cristo los ha liberado a usted y a él de estar bajo de estas leyes dietéticas del Antiguo Testamento que eran únicamente para el Antiguo Israel. Y así usted sigue adelante y come este cerdo delante de su nuevo cristiano judío. Es un nuevo creyente, no ha madurado hasta el punto en que su conciencia tiene la libertad de comer carne de cerdo. Sin embargo, él te mira y te ve como un fuerte y piadoso seguidor de Jesús y él razona que si usted puede comer carne de cerdo, entonces él puede hacerlo. Y así él come una comida de cerdo también, pero escucha, él no está listo para comer cerdo porque su conciencia le sigue diciendo, no comas, no comas, no hagas eso. Y al comerlo, ha violado su conciencia y ahora se siente terrible. Él siente vergüenza, siente culpa ante el Señor y él ha tropezado espiritualmente y lo inicia en una espiral descendente de hacer otras cosas que violan su conciencia. Y todo porque se animó a seguir su ejemplo de comer carne de cerdo. Usted lo ha arruinado espiritualmente por ser insensible y no tener amor hacia él. Y usted puede decir, pero tengo todo el derecho de comer carne de cerdo porque Dios ya no lo prohíbe. Cristo ha muerto para liberarme de este tipo de leyes. Teológicamente usted tiene toda la razón, pero en la práctica está absolutamente equivocado porque fue demasiado egocéntrico para amar a su nuevo hermano cristiano lo suficiente como para renunciar a su propio derecho de comer este puerco por él. Ahora bien, Pablo dice en Gálatas, ustedes tienen libertad, pero no usen la libertad, sino para servir unos a los otros. Ese es el hecho. No hay nada, no hay un problema con comer puerco.
Ahora, les quiero decir, esto simplemente es un par de ejemplos de cómo nuestro egoísmo puede dañar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo cuando se trata de asuntos de libertad. Pero hay todo tipo de áreas en la vida como esta, en la que Dios nos ha dado la libertad de hacer elecciones. Como ya he dicho, estas son áreas en las cuales la Escritura no comenta de una forma u otra, de modo que tenemos la libertad de hacerlas o no hacerlas. Sin embargo, en algunas de estas áreas de libertad hay cristianos que no sienten que tienen la misma libertad que otros tienen para participar en esas prácticas. Por ejemplo, esto puede incluir la libertad de beber una bebida alcohólica. Algunos tienen libertad de hacerlo y otros no. Algunos tienen la libertad de ver unas ciertas películas o programas de televisión y quizás tú no tienes. O incluso la libertad de ir a la playa, donde algunas mujeres están escasamente vestidas en sus trajes de baños inmodestos y tú en buena conciencia no puedes hacerlo. O incluso podría ser la libertad de participar en un evento deportivo el domingo, el Día del Señor, que para algunos cristianos ese es un no. Nunca hacen eso. Ahora bien, si tu conciencia no tiene ningún problema en participar en este tipo de actividades de la libertad, entonces hazlo. La prueba de tu amor es si vas a abstenerte de hacerlo cuando estás cerca de un compañero cristiano que sabes que tiene un problema con eso y no pueden participar en una conciencia, en buena conciencia. Ese es el test, ese es el examen de tuyo. Si puedes dejar algo que lo que tú te diviertes, que te gusta, a favor de un hermano, para no ver caer a ese hermano. Y quizás la actitud debe ser, crece, pero eso es la manera que ellos son. Esto es algo tan importante. Y esto es, si vas a vivir tu vida, para satisfacerte egoístamente y gratificarte a ti mismo, o si usted ama a sus hermanos y hermanas en Cristo lo suficiente para negarse y sacrificar algo por ellos. Quizás ser amoroso significa que estamos dispuestos a prescindir de las cosas que nos podría gustar por el bien espiritual de otro. No queremos de ninguna manera dañar el alma de un compañero cristiano porque solo tenía que salirse con lo suyo. Y si quieres un ejemplo de vida desinteresada, que renuncia a sus derechos por el bien de los demás, entonces no busques más que el apóstol Pablo. En el 1 Corintios capítulos 9 y 10, Pablo ilustra el amor que no busca lo suyo propio al decir a los corintios a lo que él personalmente renunció por el bien de los demás. Y uno de esos derechos de libertad que él renunció era el derecho de ser apoyado económicamente por las iglesias a las que ministró en el capítulo 9, 6 y 7 y luego los versículos 11 y 12. Dice, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Ahora, Pablo dice que tenía todo el derecho de ser apoyado financieramente por los corintios, pero se negó a tomar dinero de ellos porque no quería impedir la predicación del evangelio porque ellos podrían pensar que Pablo, era uno de esos falsos maestros itinerantes que explotaban financieramente a otros y por lo tanto esa era la práctica en ese entonces de algunos falsos maestros. Y por lo tanto, él voluntariamente renunció a este derecho por el bien espiritual de los corintios, a pesar de que significaba que tenía que trabajar mucho
y duro como un fabricante de tiendas de campañas para mantenerse. Y encima de eso, ministrar a las iglesias, sobre todo Corintios. Pero no fue solo el apoyo financiero a lo que Pablo renunció por el bien de los demás. Note cómo su amor por los demás le hizo renunciar a todo tipo de cosas por su causa. El versículo 9, versículos 19 al 23. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. En esencia, lo que Pablo está diciendo es que cuando estaba con el pueblo judío, era cultural y socialmente sensible a ellos. De modo que aunque ahora no tenía que comer comida de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, de las leyes de comer del Antiguo Testamento, o mantener ciertos días santos o prácticas, por el bien de su testimonio a ellos lo hizo. Lo hizo. Y él comió como comían, practicaba las mismas prácticas. Nada se lo prohibía. Entonces renunció a sus derechos por el bien del Evangelio. No quería ser una piedra de tropiezo para nadie. Y cuando estaba con los gentiles se aseguró de que no los ofendiera por lo que comían, ni cómo se vestían, ni por las prácticas, siempre y cuando lo hiciera y no violaba las escrituras. Pablo vivió su vida como un siervo a los demás, no insistiendo en sus derechos de hacer lo que le agradó, pero renunciando a esos derechos para que no obstaculizara el Evangelio con los salvos, para no ser piedra de tropiezo. Un gran ejemplo más reciente de vivir así fue visto en el misionero inglés del siglo XIX en el interior de China. El nombre de él era Hudson Taylor. Al ir a la China, Hudson Taylor decidió, y nadie había hecho hasta ese momento, no en el trabajo de misiones, él decidió renunciar a su derecho a verse y vivir como un inglés. Él se vistió y comer como si fuese un chino. Y él lo hizo a propósito como un chino y lo hizo para él llevar la palabra de Dios a ellos. Taylor vivió a propósito como un chino porque amaba a los chinos y él quería que llegaran a Cristo. Entonces, ¿cómo te afecta todo esto? ¿Cómo vives como Pablo vivió a causa del amor y renuncias a tus derechos para ayudar a los demás? Bueno, hay dos cosas que puedes hacer para poner cierta restricción en esta tendencia natural que todos tenemos de ser egoístas. Primero que todo, y deben poner mucha atención, y cómo obedecer esto. Primero tienes que aprender a controlarte a ti mismo para que no des a tus deseos rienda suelta de hacer lo que te apetece hacer, incluso si tu deseo en sí mismo no es pecaminoso. En otras palabras, tienes que vivir una vida disciplinada que dice no a la libertad por el bien de los demás. Tú te entrenas tú mismo. No tengo que tener eso. Si va a dañar a alguien, no lo voy a tener. Y Pablo dice en capítulo 9, los versículos 24 al 26, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Eran unos juegos especiales que tenían. Entonces, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo vivió su vida
autocontrolado, como un atleta autocontrolado y bien disciplinado. Y lo hizo porque amaba a los demás y por lo tanto se negó a ser egoísta al entregarse a lo que quisiera hacer. En otras palabras, él puso los intereses de los demás por delante de sí mismo y sus intereses lo hizo por el autocontrol. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer si vamos a ser amorosos y no egoístas. Por lo tanto, piensa en lo que a lo que puedes renunciar por el bien de alguien. Tal vez sea el uso de un poco de tu tiempo personal para hacer algo por alguien más, cuando en realidad tú quieres usar tu tiempo para ti mismo. O tal vez es gastando tu dinero en alguien más, en lugar de gastarlo en algo que te gustaría para ti mismo. ¿Tienes todo derecho de gastarte esto? Sí, pero quizás no es lo mejor. Quizás lo puedes dar por otra persona. O quizás significa dar una posesión especial suya a otra persona. Sea lo que sea. Pero la clave es ser autocontrolado para que niegues tus propios deseos y ponga los intereses de los demás por encima de tu interés. Recientemente leí acerca de cómo John Stott, que durante muchos años fue un conocido profesor y pastor de la Biblia y autor de muchos comentarios y libros, él era en Londres. Y un hombre que viajó extensamente por todo el mundo ministrando a estudiantes universitarios. Y cómo renunció a algo importante para ministrar a otros por amor. La historia que leí sobre Stott decía esto. Un profesor de misiones cuenta que mientras caminaba por un puerto, cuando caminaba por un aeropuerto, vio a un anciano sentada en la capilla del aeropuerto con una gran pila de cartas a su lado, escribiendo. Era John Stott. Como un pastor amoroso, Stott escribió y alentó a muchas personas, especialmente a los jóvenes. Ahora, esto puede parecerle una cosa pequeña, pero quiero que sepan, si conocen a John Stott, y yo he leído varias biografías de él era un hombre muy ocupado, que pasaba muchos meses de cada año viajando a varias partes del mundo, donde pasaba horas cada día predicando y aconsejando a las personas. Las exigencias que otros le imponían eran tremendas y además parece que él estaba constantemente dedicado a escribir un libro significativo. Este hombre se levantaba siempre temprano cada mañana y se iba a la cama tarde en la noche. Por lo tanto, se podría pensar que cuando él tenía algún tiempo de inactividad en un aeropuerto esperando un avión para salir, que podría utilizar su tiempo para relajarse un poco y descansar un poco. Pero no lo hizo. En cambio, como revela esta historia, renunció a su derecho a usar este tiempo para sí mismo y lo usó para entregarse a otros, escribiéndoles cartas alentadores. Y él tenía muchos amigos. Esto es amor en acción. Y requirió que Stott, como el apóstol Pablo, fuese disciplinado y controlado por sí mismo, lo cual es lo primero que se necesita para poder renunciar a nuestros derechos por el bien de los demás. Pero escuchen, ustedes nunca vivirán así sin saber la segunda cosa que Pablo menciona que lo permitió renunciar a sus derechos para el beneficio de los demás. La primera es no ser egoísta. Y la segunda, noten, es al final de su enseñanza en el capítulo 10, del 31 al 33. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo por la gloria de Dios. No seáis motivos de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Él nos dice que lo que lo motivó a vivir desinteresadamente y renunciar a su derecho fue el deseo de honrar y glorificar a Dios. Se convirtió en un siervo para los demás para que el mensaje del evangelio no fuera obstaculizado por él de ninguna manera. Pero lo que lo motivó a vivir así fue la gloria de Dios. Incluso en las cosas más mundanas de comer y beber. Aún en eso, él estaba consciente de que su comportamiento debería honrar a Dios. Es la única manera.
en que vas a vivir una vida desinteresadamente. Tiene que ser hecho por el honor de Dios, porque eso es lo que te ayudará a ser disciplinado cuando no te sientas disciplinado. Y eso es lo que te ayudará a morir a tus deseos egoístas. Si quieres honrar a Dios en tu vida, entonces usted debe de buscar o velar por los intereses de otros antes de los suyos. Y así es como se comporta el amor. Entonces, en esta área de abstenerse de usar nuestra libertad cristiana por amor, por el bien de los demás, es solo una manera de aplicar la verdad de que el amor no es egoísta. Y fue un gran problema con los corintios, y es por eso que he pasado tanto tiempo abordándolo y explicando este tema. Pero quiero pasar otros minutos diciéndole, porque sin embargo el egoísmo en nuestras vidas es un problema mucho más amplio que usar nuestras libertades para vivir sin ningún respeto hacia los demás. ¿Verdad? El egoísmo afecta todos los ámbitos de la vida, y si no te mueres a tus tendencias egoístas que todos tenemos, entonces solamente estás buscando problemas. Por ejemplo, si eres egoísta, entonces vas inevitablemente a tener problemas con tu iglesia. No importa la iglesia a la que asistas. Y la razón de esto es que la gente egoísta, estoy diciendo personas que profesan ser creyentes. Y la razón de esto es que la gente egoísta asiste a la iglesia por la razón equivocada. Van a una iglesia con la intención de que alguien los sirva. ¿Qué programas tienes para mí? ¿Cómo va la iglesia a amarme y ministrarme? Todos queremos ser amados y ser ministrados en la iglesia. Pero si esta es tu primer deseo y tu primera orientación para que su enfoque esté en usted mismo y en lo que la iglesia puede hacer por usted, entonces te puedo asegurar que con esa clase de actitud egoísta, en algún momento vas a dejar tu iglesia, porque tu egoísmo te llevará a concluir que tu iglesia no hizo lo suficiente por ti. Si dejas que el egoísmo te controle, entonces no importa lo que tu iglesia haga por ti, no será suficiente. Nunca. Nunca te va a satisfacer. En los años he notado que a los que les he administrado mucho, piensan que no les he administrado suficiente. Es egoísmo. Y es muy probable también que el egocentrismo te haga abandonar tu iglesia por algún conflicto con otro individuo, porque usted se sentía que usted no fue tratado correctamente. Rara vez he visto gente salir de nuestra iglesia sobre un asunto doctrinal. Sucede, pero no muy a menudo. Usualmente, por lo general, se van debido a que sus sentimientos fueron heridos por un conflicto que tuvieron con alguien, y en cierto sentido el problema no es ni siquiera lo que estaba bien o mal. El tema es que ellos estaban preocupados por sí mismos, pensando en sí mismos y sus supuestos derechos. Y cuando tu vida en la iglesia es sobre ti mismo, entonces tus sentimientos serán inevitablemente heridos. Pero aquí está el punto que Pablo está haciendo en primera de Corintios 13. Cuando amas como Jesús quiere que ames, entonces no estás preocupado contigo mismo y tus intereses. Usted no ve la iglesia como un lugar que existe para servirle. En cambio, usted ve su papel en su iglesia como un siervo que está allí no para ser ministrado, pero quien está allí para ministrar a otros, incluso si hay conflictos y malentendidos. ¿Ves? El amor busca lo mejor para los demás, no para ellos mismos. Lo mismo ocurre en un matrimonio. Si usted va a casarse con una actitud de que su cónyuge está para servirle, entonces usted va a tener un matrimonio muy difícil. Y eso es porque el amor no busca lo suyo, busca lo que es mejor para la otra persona, y en este caso su cónyuge. Y el ejemplo perfecto de este aspecto del amor, que es servicial, no es egoísta, es nuestro mismo Señor Jesucristo. Siempre un ejemplo. Y mencioné a Hudson Taylor y a John Stott, y esos son humanos. Pero el Cristo es nuestra imitación. En los versículos de Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fue porque Jesús fue un siervo y no egoísta
que usted y yo podemos tener salvación. Él renunció a sus derechos como Dios, todos sus atributos. Él no dejó de ser Dios. Él lo hizo, se convirtió en hombre, dio su vida, dio todo para rescatarnos y salvarnos. Ese fue el propósito de su vida, el propósito de su muerte, servirnos, convirtiéndose en nuestro sustituto, portador del pecado, tomando nuestro lugar al ser juzgado por nuestros pecados, por Dios, nuestro el Padre. Si nunca has entendido esto, entonces es posible que has estado en tu iglesia, en la iglesia toda la vida y no lo has entendido. Entonces, sépalo y entiéndalo ahorita que Él, Jesucristo, dio su vida para que pueda ser salvo del juicio divino. Tú puedes ser salvado si solo te arrepientes de tu pecado y confías en Él como tu único Salvador. Y si usted ha entendido esto y ha confiado en Cristo como su Salvador, entonces siga su ejemplo de amor al renunciar sus derechos por el beneficio de los demás. Niéguese a usted mismo y deje que el amor dicte su comportamiento, porque el amor no busca lo suyo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de que tu palabra nos dice cosas tan importantes que nos convencen y nos entendemos, Señor, que cuando caímos nos convertimos en personas egoístas. Y esta es nuestra inclinación. Pero te pedimos que todo el que conoce, sabemos que todo el que conoce a Cristo tiene el poder de decir no. Y te pedimos, Señor, que traigas a nuestra mente las cosas que podemos hacer, que nosotros podemos dejar de hacer por los demás. Danos sabiduría. Te pido por los matrimonios de nuestras iglesias y las relaciones, que ellos entiendan que son sirvientes de uno para el otro. Y hay algunos aquí que conocen a Cristo, que lo acepten por quien Él es, quien nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Entonces, Señor, que tomes tu palabra, te pido, aunque nos vayamos ahorita, y que nos cambies como cambiaste a D.L. Moody. En Cristo te lo pedimos. Amén. Los veremos esta noche. Buenas tardes.